Llegó a la Facultad de Filosofía y Letras, que en ese entonces se encontraba en el edificio de Mascarones en el centro histórico. Desde la adolescencia era ya una lectora voraz. Voy a citar las palabras de la doctora Marcela Palma, alumna de la doctora Margot Glantz. La figura elegante, sobre la que resalta un anillo ambarino, sigue bañando las playas soñadoras de esta facultad. Y yo, igual que todos los que la conocen y admiran, espero que esa figura alta y elegante que descubrí hace ya más de 20 años continúe por muchos años envolviéndonos suavemente en las infinitas aguas azules de su profundo saber y amor por la literatura. Él es una de las personas más orgullosas de ser universitarias que he escuchado hablar alguna vez. Llegó a la ciudad universitaria en 1954, cuando se acababa de abrir el campus, buscando la Facultad de Comercio y Administración. Por azares del destino, el camión gratuito que tomó, que me imagino que era como los Pumitas son ahora, ¿no? Lo bajó en la Facultad de Filosofía y Letras. Cuando llegó ahí, empezó a preguntar dónde estaba precisamente la Facultad de Administración y Comercio y nadie supo decirle. En cambio, en una vidriera empezó a ver las materias que se impartían en la Facultad de Filosofía y Letras y algo se le reveló. Parece que tuvo justamente una iluminación y al muy poco tiempo se había cambiado ya de carrera, había dejado comercio para entrar a la facultad, a lo que en ese momento era el Departamento de Arte Dramático, ni siquiera el Colegio de Literatura Dramática y Teatro. Y empezó a tomar clases con gente como Rodolfo Sigli, Fernando Wagner, Enrique Ruelas, pilares, tanto como lo es él hoy, del teatro mexicano. Habla mucho de su edad últimamente. He visto varias entrevistas donde se la pasa realmente hablando de los muchos años que ha vivido. Yo desearía que siguiera viviendo y enseñando muchos, muchos años más. Estoy seguro de que el maestro José Luis Ibáñez está tan agradecido a la UNAM como la universidad le está a él agradecido. Vamos a ver las semblanzas del maestro Ibáñez y de la maestra Margot Glantz. Margot Glantz. Escritora, periodista, viajera. Doctora en Letras Hispánicas. Profesora visitante en las universidades de Yale, Harvard, Princeton, Berkeley, Stanford, Barcelona, Alicante, Düsseldorf, Viena, entre otras. Becas Guggenheim y Rockefeller. Miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. Premio Javier Villaurrutia. Premio Sor Juana Inés de la Cruz. Medalla de Oro de Bellas Artes. Premio Universidad Nacional. Profesora emérita de la UNAM. Creadora emérita del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Premio Nacional en Ciencias y Artes. Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances. Investigadora nacional emérita. Doctora honoris causa por la UNAM. Autora de libros como Saberes y Placeres, Sor Juana Inés de la Cruz, Hagiografía o Autobiografía y Coronada de Moscas, entre otros. José Luis Ibáñez. Director de cine y de teatro que se ha dedicado profesionalmente a la traducción y dirección de obras dramáticas. Profesor de la UNAM desde hace más de 40 años. Ha sido director de una larga serie de recitales de poesía mexicana y española. Fue cofundador del grupo Poesía en Voz Alta junto con Octavio Paz, Juan José Arreola, Juan Soriano, Leonora Carrington y Héctor Mendoza. Dirigió las óperas La Traviata y La Bohemia para el Instituto Nacional de Bellas Artes. Incursionó en el cine con las películas Las dos Helenas, Victoria y Las Cautivas. Merecedor del reconocimiento al mérito universitario. Ha obtenido en 2 ocasiones el premio El Heraldo al mejor director. Ha sido nombrado Mejor Director del Año por las Asociaciones de Críticos Teatrales de México. Premio Universidad Nacional. Es también lector de los discos Salvador Novo, La Gatomaquia de Lope de Vega y una selección de la obra poética de Jaime García Terrés. En su discografía como director cuenta con los títulos Teatro Latinoamericano, Poesía Religiosa de México y Antología de Poemas sobre el Mar, entre otros. Bueno, Sor Juana Inés de la Cruz es conocida para todos, aunque sea solo por los billetes de 200 pesos en nuestra efigie. Y también por ese verso tan conocido, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, que en realidad es forma parte de esa querella de las mujeres, ese protofeminismo que durante siglos las mujeres protagonizaron por la gran violencia masculina, la misoginia. Así empecé.
¿Tú así empezaste? Bueno, ¿cómo continúo yo? Bueno, yo les había ofrecido algún contacto con el tema de la libertad mediante la obra La vida es sueño de Calderón de la Barca y muy particularmente con el famoso monólogo con que se presenta al público la figura de Segismundo. Más adelante, cuando haya la oportunidad, leeré para ustedes, para que lo recordemos, las estrofas de ese monólogo, en donde la palabra recurrente es precisamente libertad y contrapuesta al término vida y por otra parte a la palabra alma, con lo cual al iniciar esta mañana la doctora Juliana González inmediatamente me hizo sentir que se conectan los dos extremos. Ahora que estamos llegando a este momento, digamos, hacia el final del evento, y ese momento inicial en que aparecieron las palabras que creo que estructuran este monólogo de Calderón, que por otra parte todos tenemos en el oído y que tiene esa particularidad de las grandes obras que no necesitamos haber visto o leído para recordarlas en el oído. Sí, a mí me pareció muy interesante dialogar con José Luis, porque el título de su intervención es Cargado de prisiones, de Segismundo, de La vida es sueño. Y Sor Juana decía, cuando la gente quería verla como si fuera un monstruo de feria, que era muy difícil que la vieran porque ella estaba encerrada debajo de 30 llaves. Entonces los dos estábamos en esa figura tan impresionante de dos personajes tan importantes en la literatura que están encerrados para encontrar la libertad. Sor Juana decide entrar al convento porque, como ella decía, lo voy a leer, es una parte de la respuesta a Sor Filotea que me parece maravillosa. Ella decía: entréme religiosa porque conocía que tenía el estado cosas, de las accesorias hablo, no de las formales, muchas repugnantes a mi genio. Con todo, para la total negación que tenía al matrimonio, era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir en materia de la seguridad que deseaba para mi salvación, a cuyo primer respeto se dieron las impertinencillas de mi genio, que eran de querer vivir sola, de no querer tener ocupación obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros. Pues sí, a mí me interesa muchísimo destacar en esta intervención una cosa que me parece muy importante y que tendría relación con algo de lo que dijeron las tres mujeres maravillosas que empezaron esta conecta. Es decir, la posibilidad de que la libertad exista a pesar de que el ambiente a veces impida que esa libertad existe. También me parece muy importante señalar que Sor Juana siempre, en todas sus obras, en sus romances, sus sonetos, en sus obras autobiográficas, la respuesta a Sor Filotea, la carta al padre Núñez, etcétera, etcétera, siempre dijo que ella quería no ser santa, sino que ser sabia. A mí me parece algo muy grave que ahora últimamente, y hace bastante tiempo también, desde la época de Castrona y Ursúa y de muchos de sus contemporáneos, se quisiera que Sor Juana hubiera sido como cualquiera de las monjas de su tiempo, que quería ser santa para pasar a la historia. Sor Juana no quería ser santa, quería ser sabia. Y ahora hay una corriente que la quiere canonizar, la cual yo, francamente, estoy en contra de eso. Hay dos contrastes que quisiera yo señalar y que me importa mucho que los reconozcamos en esta mañana y que caracterizan esta conversación. España y Nueva España, dos lados del Atlántico, y ahora paso a algo que no es precisamente
para sentirse tan contento, pero que se ha vuelto una marca tan acostumbrada de la relación entre la literatura de Nueva España y España misma. Es una costumbre no pensar desde España en Nueva España, que entonces creo que vale mucho la pena señalar para cualquier momento en continuo de esta conversación la diferencia cronológica entre los dos, además de esta distancia geográfica, histórica y de tal manera significativa al tomar a los dos en relación con cada uno de nosotros de los que estamos aquí. Y empiezo por la cronología. La primera mitad del siglo XVII, justo al empezar el siglo XVII, en 1600, registra el nacimiento de Pedro Calderón de la Barca. Muere en 1681. O sea, primero que nada es, yo creo que el más longevo de todos los barrocos, y por otra parte, queda su muerte apenas a cuántos años de distancia de la muerte de Sor Juana. Sí, 14. Bueno, esos 14 años, entonces yo creo que también pueden en algún momento dado conectar esta noción de libertad que cada uno de los dos alcanza en sus obras, aunque cada uno de los dos a su vez tenga por encima, o más bien en torno, porque ellos están por encima, por sí mismos, ellos tengan en torno esta vigilancia de muchos tipos para que no se sientan tan libres, ¿sí? En cambio, ellos encuentran su manera de libertar su energía, y entonces sobre esto yo creo que podemos conversar tú y yo, porque a los dos nos apasiona cómo fuimos dándonos cuenta de esto al estudiar sus obras cuando al principio no sabíamos nada de ellas. ¿Sí? Bueno, pues hablando de esto, me gustaría leer un fragmento de Sor Juana, la carta al padre Núñez, que se descubrió hacia 1980 y que probablemente Sor Juana escribió hacia 1682, en donde ella despide a su confesor, Antonio Núñez de Miranda, que quería que no publicara absolutamente nada y se violentó mucho con Sor Juana porque ella aceptó hacer el arco alegórico que iba a recibir a los marqueses de la Laguna junto con don Carlos de Sigüenza y Góngora. Y dice así Sor Juana, que me parece maravilloso: pues ahora, Padre mío y mi Señor, le suplico a vuestra reverencia deponga por un rato el cariño del propio dictamen, que aún a los más santos arrastra. Y dígame vuestra reverencia, ya que en su opinión es pecado hacer versos, ¿en cuál de estas ocasiones ha sido tan grave el delito de hacerlos? Pues cuando fuera culpa mía, que yo no sé por qué razón se la pueda llamar así, la disculparan las mismas circunstancias y ocasiones que para ello he tenido, tan contra mi voluntad. Y esto, claro, se prueba, pues en la facilidad que todos saben que tengo, si a esta se juntara motivo de vanidad, quizá lo es de mortificación. ¿Qué más castigo me quiere vuestra reverencia que el que entre los mismos aplausos que tanto le duelen tengo? ¿De qué envidia no soy blanco? ¿De qué mala intención no soy objeto? ¿Qué acción hago sin temor? ¿Qué palabra digo sin recelo? Las mujeres sienten que las exceda, los hombres que parezca que los igualo. Unos no quisieran que supiera tanto, otros dicen que había de saber más para tanto aplauso. Las viejas no quisieran que otras supieran más, las mozas que otras parezcan bien, y unos y otros que viese conforme a las reglas de su dictamen, y de todo junto resulta un tan extraño género de martirio que no sé yo que otra persona haya experimentado. ¿Qué más podré decir? Se me perdió el papel, ahorita les digo.
ni qué ponderar, que esto me parece interesantísimo, que hasta el hacer esta forma de letra algo razonable me costó una prolija y pesada persecución, no más que porque dicen que parece letra de hombre y que no era decente, y de todo esta comunidad es testigo, ¿no? Entonces, es justamente esto uno de los elementos más interesantes, porque Sor Juana se revela contra su confesor, que es verdaderamente una figura importantísima en la Iglesia. Y Segismundo, pues tú hablas más de Segismundo que yo. Bueno, intentaré ahora primero precisar que la voz de Sor Juana, lo que acabamos de escuchar, se alimenta de la experiencia biográfica de Sor Juana exclusivamente en la segunda mitad del siglo XVII. Ella no participa de la primera mitad. Y que es precisamente la primera mitad del XVII la que registra la primera aparición en la cultura en español de la obra La vida es sueño y otras versiones de la misma obra, alrededor de las cuales podemos decir que aunque sea muy conocida la comedia y algunos de sus pasajes, realmente La vida es sueño es el título de un ciclo, ¿sí? Y que normalmente no lo enfrentamos así. Yo lo dejo esto apuntado porque para los jóvenes nuevos, no solamente los de hoy, sino de los de mañana y de ahí en adelante, que puedan y que se sientan deseosos de conectar con estos dos grandes momentos del siglo XVII, Sor Juana y el propio Calderón, entonces en su impulso puedan intentar abarcar estos ciclos que los autores a veces involuntariamente nos proponen, pero que nuestro tiempo y el futuro de ellos entonces sí puede ir reconociendo paso a paso. Bueno, y justamente regresando al principio de la mañana con nuestras tres iniciales grandes maestras, cuando escuché la puerta, la presencia de la puerta que se abre en la explicación que nos daba la maestra Herminia de cómo se comunica un lado con el otro en esta biología, entonces quiero yo señalar que justamente La vida es sueño empieza por un pasaje en el que una voz femenina que ha por imprevistamente llegado al área en donde vamos a conocer la figura de Segismundo, ve antes de entrar en el edificio de la prisión donde va a descubrir la presencia de Segismundo, ve a la luz que se está acabando en el universo porque el sol está terminando de ponerse cuando ella llega a este límite, dice estas palabras rarísimas para señalar el punto perturbado de vista que ella tiene para percibir la realidad frente a la que está, y dice, se hace una pregunta. De paso advierto que como yo leo toda la obra La vida es sueño, hay una serie de preguntas frecuentes en la obra que nunca tienen respuesta. Y que yo creo que esto es algo muy característico y al mismo tiempo muy fascinante, porque cuántas preguntas que nos importan vienen desde quién sabe cuándo y seguirán sin respuesta, pero es muy importante mantenerlas abiertas, como la puerta, ¿sí? Y entonces resulta que en esta obra la propia voz femenina describe lo que ve y nos permite colocarnos en su punto de vista para enfrentar por primera vez la imagen de la prisión, edificio, en donde Segismundo siempre ha vivido sin saber qué delito lo tiene allí, y por otra parte, como lo describe más adelante, mísero, pobre y cautivo. Y dice la voz femenina, preguntando, ¿no es breve luz aquella caduca exhalación
pálida estrella, que en trémulos desmayos, pulsando ardores y latiendo rayos, hace más tenebrosa la oscura habitación con luz dudosa. Y esta manera barroca de preguntar siempre está demorando el sí o el no. Nunca empieza por una afirmación, siempre empieza por esta inseguridad nutrida de la imaginación del que está preguntando. Y entonces, cuando llega a decir que sí, continúa compartiendo con nosotros sus percepciones y dice: sí, pues a sus reflejos puedo determinar, aunque de lejos, una prisión oscura que es de un vivo cadáver, sepultura. Y porque más me asombre, en el traje de fiera yace un hombre de prisiones cargado y solo de una luz acompañado. Y le dice a su compañero que está invadiendo este recinto: pues huir no podemos. Entra en la puerta abierta que siente como una boca, así la describe, mejor diré funesta boca, abierta está, decide invadir el recinto con su compañero y entonces dice: pues huir no podemos, han quedado presos al entrar al recinto de Segismundo, están compartiendo la prisión desde la zona oscura, donde ellos escuchan el lamento de Segismundo como si fuera primero un fantasma sin cuerpo. Cuando de pronto se les aparece a la distancia y desde el refugio de su oscuridad, este cuerpo de esa voz, me parece una acción teatral de lo más atractiva de presentar a los jóvenes del teatro, los que inician el teatro, para que su propia percepción le dé nueva presencia en nuestra cultura a este momento así de atractivo teatralmente, que yo creo que nunca lo hemos visto. Entonces lo hemos estudiado mucho, pero no lo hemos visto, ¿sí? Sí. A mí me parece fascinante la manera en que José Luis recita los versos de La vida es sueño. Yo, que soy sorjuanista, solo me sé piramidal funesta y es tan tarde, mi bien, cuando te hablaba y no puedo más. Me olvidé todo lo demás y cuando oigo cómo se sabe de memoria La vida es sueño me da una envidia infinita. Pero en fin, ese tema que ahora se ve tan bien científicamente está muy planteado de una manera muy literaria y muy importante filosóficamente en los tiempos de Sor Juana y de Calderón. Calderón, como dice José Luis, vivió 80 años. 81. 81, bueno, le quité uno, perdón. Y durante toda su vida tiene una cantidad de obras que tienen que ver con la vida de sueño. La vida de sueño es del principio de su vida, bueno, a los 35 años, pero luego cuando se vuelve un poeta palaciego, sigue escribiendo obras en donde el problema de la predestinación y el libre albedrío son importantes. Para mí también es muy importante relacionar esto, obviamente, con Sor Juana, que es el tema que me toca esta tarde, y es el hecho de que Sor Juana, que desde muy pequeña importunaba a su madre y a su abuelo para que la vistieran de hombre y pudiera ir a la universidad, como ella cuenta en la respuesta a Sor Filotea, ella logró, por su inteligencia, por su belleza, por su discreción, por su memoria extraordinaria y por todas las cualidades impresionantes que tuvo conjuntamente, logró vencer su destino y logró que ese verso con el que se inicia un romance, bueno, no se inicia con ese verso, pero un romance en donde ella abre la inundación castálica como una especie de prólogo, la inundación castálida como un prólogo al lector, dice que no hay nada más libre que el entendimiento humano. Y cuando de repente le manda un romance a la duquesa de Aveiro, que vive en Portugal, ella dice: yo estoy viajando
y estoy yendo a Portugal, paso las ondas del mar, etcétera, etcétera, porque con el pensamiento puedo hacer lo que quiera y puedo romper las cadenas, a pesar de que a veces se ha quejado de que está en el convento y que tuvo una mala idea de meterse en el convento y a tomar una decisión que iba a durar para toda su vida. Y sin embargo, esa decisión, como ella misma dice también en el texto que leí, le permitió, de alguna forma, escribir, leer, estudiar, descubrir cosas científicas de una manera autodidacta, absoluta, escribir esa maravilla que creo que no hay ningún poema en ninguna lengua, o si hay, que se compare al Primero Sueño. Primero Sueño, en donde, como decía el padre Calleja, que fue su protobiógrafo, decía que aunque Góngora era más sensual, lo digo con mis palabras, no con las del padre Calleja, acuérdense que no tengo memoria, es decir, aunque era más sensual y trataba de cosas mucho más coloridas, mucho más fáciles de pintar, Sor Juana había logrado, con materias yermas, dificilísimas, etcétera, exaltar a tal punto los versos que era verdaderamente superior. No lo dice tan directamente el padre Calleja, porque Góngora era español y ella era nada más novohispana, es decir, no lo dice así, pero la pone por encima de Góngora. Y está ella rompiendo de una manera extraordinaria con el pensamiento sus cadenas, esas 30 llaves que la encierran en el convento de San Jerónimo, que ahora es un claustro. Bueno, creo que no sería inoportuno, antes de compartir con ustedes el famoso monólogo de Segismundo, aclarar la palabra inicial que él escoge para empezar su monólogo. Justamente, él dice mediante la palabra apurar lo que nosotros decimos y reconocemos hoy por aclarar. Y en otro aspecto, ya desatando la imaginación hacia el futuro, yo me imagino que si el Segismundo de estos siglos recientes se hubiera querido analizar con el doctor Freud, habría llegado al consultorio y hubiera dicho: doctor, ya vine a mi análisis. Eso es lo que en términos de hoy resumiría todo esto, pero nos hubiéramos quedado sin esta riqueza. Entonces, yo creo que somos muy afortunados de que Calderón de la Barca haya puesto en boca de Segismundo esto que el filósofo David García Vaca llama la famosa letanía. Y dice, después de haber hecho sonar su lamento famoso: ay mísero de mí, ay infelice. Ahora empieza su deseo de aclarar y dice: apurar cielos. A mí me gusta mucho detenerme aquí para reconocer que su interlocutor son los cielos y que esto es muy bueno no perderlo de vista, porque los cielos no le van a responder, pero cuando él empieza a pedir la aclaración, confía en que los cielos le van a responder si él hace el esfuerzo de dejar bien claro lo que está pensando de su situación y su condición. Y dice: apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando a una parte, cielos, el delito de nacer, ¿qué más os pude ofender para castigarme más? Y aquí viene una gran pregunta
que debería ser nuestro himno de cada día en relación con nuestro prójimo. No nacieron los demás. Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegio tuvieron que yo no gocé jamás? Y es que Él se reconoce como el más privado de todo. Él apenas si puede, con todo y sus pesadas cadenas, acercarse a la ventana de su celda y desde allí, más que palpar el mundo en el que no puede participar, se lo imagina mediante esta ventana que tiene sus propios ojos, pero además la visión limitada. Él convierte su celda en lo que yo creo que es la cámara de nuestros cineastas y de nuestros videoastas, ¿sí? Que ellos encuentran cómo enmarcar, enfocar lo que a simple vista no vemos los demás. Y cuando vemos sus películas y sus videos, y allí descubrimos eso que ellos ven y nosotros no, siempre pienso que son un Sigismundo, ¿sí? Que entonces puede quizá comparar su yo con todo lo que no es él, y en este caso con las criaturas de los 4 elementos a los que contempla desde su celda sin poder dialogar con ellos, pero que al mismo tiempo nos hace percibir que el que está hablando tiene una sensibilidad, una imaginación, una delicadeza para exponer y aclarar su adversidad que difícilmente tendría cualquier prisionero. Bueno, si quieres decir algo para que lea yo las estrofas de corrida, bueno, entonces voy hacia adelante, al fin que no son muchas, pero muy sustanciosas, y solitas van a conectar sin que yo tenga que explicar nada con todo lo que en cada intervención y colaboración de los grandes maestros que han estado antes que nosotros nos han ido dando esta mañana, y así entonces continúo. Empieza por un águila que ve y dice: nace el ave y con las galas que la dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas salas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma, y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. Nace el bruto y con la piel que dibujan manchas bellas, apenas signos de estrellas, gracias al docto pincel, cuando atrevido y cruel, la humana necesidad le enseña a tener crueldad, monstruo de su laberinto, y yo, con mejor instinto, tengo menos libertad. Nace el pez que no respira, así lo percibe él. Nace el pez que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas bajel de escamas sobre las ondas se mira, cuando a todas partes gira, midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío. Y yo, con más albedrío, tengo menos libertad. Nace el arroyo, culebra que entre flores se desata, y apenas sierpe de plata entre las flores se mira. Nace el arroyo, culebra que entre flores se desata,
y apenas sierpe de plata entre las flores se quiebra cuando músico celebra de las flores la piedad que le da la majestad del campo abierto a su vida. Y teniendo yo más vida, tengo menos libertad en llegando a esta pasión. Un volcán, un Etna hecho, quisiera arrancar del pecho pedazos del corazón. Y ahora pregunta, ¿qué ley, justicia o rigor negar a los hombres sabe privilegio tan suave, exención tan principal que Dios le ha dado a un cristal, a un pez, a un bruto y a un ave? Pues la pobre de Sor Juana, que querían sus confesores, sobre todo el padre Núñez de Miranda, que no fuese poeta, que no supiese, que no aprendiese, que se portase como las demás monjas, que se flagelase, que ayunase, cosa que hacía también la pobre, pero que no se dedicara a lo que a ella le parecía fundamental. Y en la carta al padre Núñez, Sor Juana le dice, ¿por qué ha de ser malo que el rato que yo había de estar en una reja hablando disparates, o en una celda murmurando cuanto pasa fuera y dentro de casa, o peleando con otra, o riñendo a la triste sirvienta, o vagando por el mundo con el pensamiento, cosa que hacía, lo gastara en estudiar, y más cuando Dios me inclinó a esto, y no me pareció que era contra su ley santísima, ni contra la obligación de mi estado? Pues ¿por qué para salvarse ha de ir por el camino de la ignorancia, si es repugnante a su natural? ¿No es Dios, como suma bondad, suma sabiduría? Pues ¿por qué le ha de ser más acepta la ignorancia que la ciencia? Sálvese San Antonio con su ignorancia santa, enhorabuena, que San Agustín va por otro camino y ninguno va errado. Es decir, que Sor Juana le escribiera esto a su confesor. Bueno, claro que ella tenía la suerte de que era favorita de los marqueses de la Laguna y que podía deshacerse de su confesor porque tenía un trabajo muy importante en la corte y la apreciaban enormemente. Además, Sor Juana tenía pues la venia de toda la gente pensante. Además tenía una cantidad infinita también de seguidores en las dos Españas, y era concebida no solo como la 10ª musa, el fénix de los ingenios, bueno, era Lope, pero ella también era una fénix, sino que además Sor Juana era concebida como algo extraordinario. Cuando llegaban las grandes carabelas o los grandes galeones a España, se decía, ¿y qué trae el galeón, además del oro natural? ¿Qué no trae los versos de la Madre Juana, que era el oro intelectual? A mí me parece extraordinaria esta idea de que Sor Juana se convirtiera para los españoles y para todo el mundo hispánico de ese tiempo en el oro intelectual. Así que Sor Juana pudo vencer sus prisiones de la manera más extraordinaria, porque no hay nada más libre que el entendimiento humano. Gracias. Creo que ya es hora de verdad, ya es hora de que terminemos. Maestro, doctora, queremos hacer la entrega de el Puma de Piel Dorada a nombre de la universidad. Un placer, muchísimas gracias compartir Gracias a ustedes. su conocimiento. Maestra, por favor, si pasan al frente para enseñarlo, por favor.